Tengan muy buenas, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien desde casa. En la clase de hoy vamos a avanzar lo que es perspectiva cónica. Como habíamos avanzado, la perspectiva cónica se divide en tres, ¿no? La perspectiva cónica frontal, la perspectiva cónica oblicua, que se subdivide en perspectiva oblicua de 2 puntos de fuga y de 3 puntos de fuga. La perspectiva cónica frontal ya la habrán visto años anteriores, ¿ya? Eh, la perspectiva cónica oblicua se subdivide en perspectiva cónica de 2 puntos de fuga y de 3. Para empezar, vamos a avanzar lo que es perspectiva cónica de 2 puntos de fuga. Simplemente vamos a dar un ejemplo como un pantallazo para que ustedes puedan orientarse y puedan distinguir o diferenciar de 2 puntos de fuga y de 3, ¿ya? Entonces, para empezar, la perspectiva cónica tiene ciertos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Lo que es la línea de tierra, la línea horizonte, el punto de vista, el punto principal o punto de fuga. Esos son los 4 elementos primordiales y también lo que tenemos lo que es el plano geometral, ¿ya? Esos son los 4 elementos principales y uno más, ¿sí?, que se destaca en lo que es la perspectiva cónica, ¿ya? Bien, para empezar a hacer una perspectiva cónica oblicua de 2 puntos de fuga, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a dibujar o diseñar lo que es algunos objetos en perspectiva cónica con 2 puntos de fuga. ¿Qué quiere decir los 2 puntos de fuga? De esos 2 puntos de fuga van a fugar todas las líneas para armar nuestro objeto en perspectiva, ¿ya? Entonces, lo primero que realizamos la línea horizonte, ¿ya? Vamos a trazar. Y esta línea horizonte puede encontrarse arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. En este caso lo vamos a hacer arriba, ¿ya? Puede estar al medio, ¿sí?, como también abajo, arriba. Esta línea horizonte denota lo que es la altura que está a nuestros ojos. Cuando estamos, por ejemplo, parados, la altura de nuestros ojos es más superior, ¿no?, en comparación que estemos sentados, ¿no?, o que estemos encima de una silla, varía bastante. Entonces, todo depende de eso y lo que estemos observando. Bien, esta sería nuestra línea horizonte, ¿ya? En la parte inferior estaría lo que es nuestra línea de tierra. La línea de tierra separa lo que es el plano, la perspectiva, que va a ser este espacio, con el plano geometral. El plano geometral, en cierto modo, es un plano donde se proyectan todas las líneas de perspectiva en nuestro plano de manera geométrica, ¿ya? En otro momento estaremos avanzando lo que es en el plano geometral. ¿Está bien? Bien, entonces una línea horizontal igual, esa sería la línea de tierra. Está usualmente hasta donde puede observar nuestra vista hacia el lado de abajo, ¿sí? Eso es la línea de tierra. Muy bien, en este caso vamos a dibujar un objeto en perspectiva oblicua. Para empezar ya tenemos los dos elementos, que es línea de tierra, línea horizonte. Faltaría ahora ubicar nuestros puntos de fuga, ¿ya? Los puntos de fuga, cuando es perspectiva oblicua, se ubican siempre a los extremos de la línea horizonte, ¿sí? Pues en este caso sería a este lado. Podríamos ponerlo bien a la esquina y a este lado. Aquí estaría mi punto de fuga o punto principal 1 y mi punto de fuga o punto principal 2. Con cualquiera de los dos nombres se va a entender estos dos puntitos, ¿ya? Ahora, ya está. Ahora tenemos que definir nuestro punto de vista. ¿Desde dónde más o menos vamos a estar ubicados nosotros? Si, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que esta es nuestra cabeza, ¿no? Entonces vamos a estar a este lado más vistos, o a este al medio, o a este otro extremo. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Pero siempre que esté dentro o que llama dentro del parámetro de nuestros puntos de fuga, ¿sí? Que no exceda, que no esté tampoco al ras, ¿no? Entonces, vamos a hacer de cuenta que está casi al medio, a un costado, y para ello, una vez que definimos nuestro punto principal, ¿sí?, por ejemplo en este lugar, ¿ya?,
trazamos, ese va a ser el punto de vista, mejor dicho. Una vez que definamos el punto de vista, vamos a trazar un eje principal, ¿ya? El eje principal va a ser una línea vertical, una altura, ¿está bien? Entonces, yo voy a trazar eso con una línea suave, ¿ya? En este caso yo lo voy a representar con una línea amarilla para que sea como línea suave. Muy bien, ese va a ser nuestro eje principal o punto principal. Aquí vamos a estar ubicados nosotros en este espacio, ¿sí? A esta altura más o menos de la línea horizonte. Ahora, nuestro objeto va a estar en centro, abajo, arriba. Entonces, lo vamos a ubicar en este caso, nuestro objeto en la parte inferior, porque nuestra línea horizonte está más hacia arriba, ¿no? Si no, no nos va a alcanzar el espacio para poder dibujar en la parte superior. ¿Ya? Pues quiere decir que nuestra línea horizonte está superior. Entonces, vamos a ubicar la altura de nuestro objeto. En este caso vamos a dibujar lo que es una cajita de jarabe. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ubicamos. ¿A qué altura más o menos va a estar? Voy a deducir que a este tamaño y va a tener un tamaño, una altura de unos, pongámoslo, unos 6 centímetros, ¿ya? ¿Sí? Entonces, una vez que definimos eso, a este le vamos a llamar punto A y el punto B y vamos a trazar del punto A al punto de fuga 1 y del punto A al punto de fuga 2. Entonces, de esos puntos, todo se va a dirigir hacia los puntos de fuga para darle sensación de perspectiva. ¿Listo? ¿Y de dónde más? Del punto B también, lo mismo. ¿Ya? Tal vez ya han trabajado esto anteriormente, los años anteriores, y les va a resultar un poco más sencillo para algunos. Ya del punto B hacia el punto de fuga 2. Una vez que hemos realizado eso, ¿qué se hace? Definimos el ancho de cada lado, ¿sí? En este caso, aquí voy a definir este ancho, este va a ser el A'1, y hasta aquí va a ser más o menos el otro ancho, el A'2. Y vamos a trazar líneas paralelas al eje principal, ¿sí? En el caso sería líneas verticales, dando un corte. Entonces, hacemos un corte en cada uno de los puntos seccionados, ¿no? Aquí el A'2 y en el A'1, ¿no? Hasta encontrarnos con el otro, con la otra línea trazada. ¿Listo? Ahora, miren, si observan el objeto, vamos a repintar a ver. Muy bien, si observan el objeto se darán cuenta que tenemos dos lados y como está en la parte, así, estamos mirando de arriba hacia abajo, ¿qué nos faltaría? Que se observe de la cajita de jarabe, como les dije, la parte superior. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a trazar del punto A'2 hasta el punto de fuga 2, hacia el sentido contrario para poder hallar ese borde de la parte superior. Entonces, trazamos y en sentido contrario igual del punto A'1 al punto de fuga 1. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya hemos encontrado y repintándolo, si se dan cuenta, ahí acabamos de terminar de diseñar nuestro objeto, ¿sí? Que se encuentra en perspectiva. También podemos diseñar otros por estos lados, ¿sí? Y como verán a continuación. Podemos diseñar, como podrán ver, más de elementos en perspectiva cónica oblicua de dos puntos de fuga. Si se dan cuenta, todos estos objetos están igual en relación a los dos puntos de fuga. Todas las líneas que no sean alturas, ¿sí? Que son verticales, van hacia los puntos de fuga, ya sea el punto de fuga 1 o punto de fuga 2 o viceversa, ¿sí? Entonces, analicen este ejemplo y lo resuelven en su archivador ustedes cada uno como primer ejercicio, como ejercicio de recuerdo, ¿ya? Porque esto ya se avanzó, imagino, ustedes en cuarto, parte de quinto de secundaria, ¿ya? Bien, vamos a lo nuestro. Hasta aquí, esta es la primera actividad 1. Ya, esto lo pueden hacer en la clase de hoy y si tienen dudas me preguntan y me consultan. ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente actividad. Muy bien, alistamos nuestra nueva hoja. Vamos a acomodar bien la cámara.
Ahí. A ver. Ya. Realizamos nuestro nuevo hoja de trabajo y en esta ocasión el tema de esta hoja va a ser perspectiva cónica de perspectiva cónica oblicua de 3 puntos de fuga. Ese es el tema. ¿Ya? Entonces, lo primero que aquí debemos entender es que, para empezar, es como una fusión de este anterior ejercicio de 2 puntos de fuga, pero la diferencia es que ahora vamos a adicionar un punto más de fuga que va a entrar en vez de las líneas de altura, las líneas verticales. Ya todas estas líneas verticales van a salir de un punto de fuga, ¿sí? Entonces, a continuación, entonces vamos a comenzar con esa actividad. ¿Ya? Les estoy adjuntando algunas imágenes de las perspectivas aéreas o perspectivas cónicas oblicuas de 3 puntos, también llamadas perspectivas aéreas, en el cual, para que puedan orientarse de algunas imágenes de la vida real. Para empezar, entonces vamos a comenzar anotando todos los elementos que corresponden en la perspectiva perspectiva cónica oblicua de 3 puntos de fuga. Entonces, primero comenzamos con la línea horizonte, ¿ya? En cierto modo, la línea horizonte, continuamos con esa línea horizonte, es una línea horizontal que va a estar de acuerdo a la altura de nuestros ojos. Anteriormente lo hicimos aquí arriba, ¿no? Ahora lo vamos a hacer en el centro, ¿ya? Para que vean la diferencia. Entonces, realizamos una línea horizontal y anotamos lo que es el elemento que es la línea horizonte. Y en la parte de abajo se va a encontrar lo que es la línea de tierra, hemos dicho, ¿no? Hasta donde se observa nuestra visión. Esta va a ser la línea de tierra, hasta donde va a llegar más o menos nuestro gráfico, ¿sí? Ahora, una vez hecho eso, vamos a determinar lo que son los puntos de fuga. Como le hemos dicho, los puntos de fuga en esta ocasión es muy similar a la perspectiva oblicua de 2 puntos de fuga. Ahora simplemente le vamos a aumentar uno. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar los primeros 2 puntos de fuga que hemos aprendido, que están a los extremos de la línea horizonte. Aquí estaría un punto de fuga y aquí estaría el otro punto de fuga 2. Punto principal o punto fuga 1, punto de fuga 2. Muy bien. Ahora, con el tercer punto de fuga va a estar acorde a nuestro punto de vista, donde nos encontremos ubicados, sea en este espacio, en este espacio, en este espacio. ¿Sí? Ahora, vamos a ubicarlo de acuerdo a eso. Entonces, nuestro punto principal, vamos a ver, va a estar ubicado por este lado, vamos a ponerlo. ¿Ya? Aquí va a estar nuestro punto principal sobre la línea horizonte. Entonces, de acuerdo a eso, trazamos una línea, ¿sí?, vertical por ahora, ¿sí?, donde se va a encontrar nuestro punto principal, mejor dicho, nuestro punto de vista, disculpen, donde se va a encontrar nuestro punto de vista, hasta la línea de tierra, ¿sí? Estoy haciendo con línea amarilla porque es una línea suave. Aquí va a estar nuestro punto de vista, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, en la parte inferior de nuestro punto de vista, ¿sí?, en la parte de abajo, o puede ser también en la parte de arriba, de acuerdo al gráfico, vamos a colocar nuestro punto de fuga, ¿sí?, en la parte de abajo. Aquí estaría nuestro punto de fuga 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las líneas van a fugar, las líneas verticales, por ejemplo, en este caso, líneas verticales, van a fugar de este punto, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer este mismo ejemplo, pero en este caso lo estamos haciendo en el sentido contrario, al otro lado, ¿no?, al lado derecho. Vamos a determinar primeramente del eje principal, ¿sí?, la altura de nuestro objeto. Vamos a hacer el mismo de aquí, ¿sí? Y este está abajo, ¿correcto? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, pero vamos a definir que va a ser esta altura, ¿sí? Entonces, a este le vamos a llamar punto A y a este le vamos a llamar punto B.
¿Correcto? ¿Qué hemos dicho el procedimiento? Del punto A llevamos al punto de fuga 1 y el punto de fuga 2, del punto B al punto de fuga 1 y el punto de fuga 2. Bien, entonces del punto a ambos puntos, tanto el punto A y el punto B, sobre el eje principal. Aquí está nuestro punto de fuga 3, no se olviden. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer los cortes, ¿sí? ¿Hasta qué ancho va a ser nuestra cajita de jarabe ya que habíamos indicado? Entonces va a ser más o menos este ancho y a este lado este corte. Entonces aquí vamos a llamarle A'1 y aquí A'2, ¿ya? Ahora, de estos cortes que he hecho, voy a llevar ya no va a ser líneas verticales como anteriormente, ¿se acuerdan? He hecho los cortes y eran líneas verticales, ¿no ve? Ahora ya no va a ser líneas verticales. De estos cortes van a dirigirse al punto de fuga. Entonces, a ver, de los cortes ya vamos a llevar del punto A'2, o al prima 1 mejor dicho, comenzamos por aquí, al punto de fuga 3, ¿sí? Y hacemos intersectar con la otra línea que está llevando hacia otro punto de fuga. Lo mismo al otro, del A'2 al punto de fuga 3. ¿Listo? Ah, me pasé. Bueno, igual no hay problema. Ahora voy a trazar. Voy a repintarlo. Esto es lo que he diseñado. Si se dan cuenta, este es el mismo objeto que hemos dibujado aquí. Lo único desde otra visión, desde otro ángulo. ¿Han visto ustedes cuando sobrevuelan los drones? Más o menos captan este tipo de forma en los edificios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta para completar este objeto? Como estamos arriba, nuestra línea de horizonte, nuestros ojos están por encima de este objeto, vamos a observar la parte de la cubierta, la superficie de este objeto. ¿Qué nos falta entonces? Esta parte cerrar. ¿Cómo hacemos esos bordes? Entonces, llevaríamos del punto A, del A'1, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el punto de fuga o punto principal 2. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y todo va hacia el punto de fuga, hacia alguno de los puntos. En este caso este iría a este lado y de la prima 2 al otro lado, ¿sí? Para cerrar. Y ahí automáticamente hemos concluido con nuestro objeto. Y repintamos. ¿Se dan cuenta? Es otra vista, otro ángulo, como si estuviéramos viendo de arriba, pero en perspectiva. ¿Sí? De bien arriba de una esquina y va a sugerir que el objeto pareciera que a la distancia se estuviera achicando hacia abajo. Bien, vamos a dibujar un objeto, ¿sí? Mucho más grande que este, a este lado, ¿sí? O perdón, mejor dicho, vamos a dibujar este objeto de arriba, ¿sí? Continuando con el de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ocupar la misma línea de eje principal, pero va a estar arriba. Si se dan cuenta, yo ocupé el mismo, aquí, perdón que les muestre, el mismo ocupado para formar este objeto a este lado y a este lado, pero es el mismo eje, ¿sí? Lo mismo voy a hacer aquí. Entonces, el mismo eje voy a ocupar, solo que voy a determinar la altura un poquito. A ver, suponiendo va a ser por acá, y la altura va a ser de este punto a este punto. A este punto le voy a llamar punto A y a este punto B. Entonces, el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, del punto A al punto de fuga 1, del punto A al punto de fuga 2 y, muy bien, del punto A al punto de fuga 1 y del punto al punto de fuga 2 y del punto B lo mismo, ¿ya? A ambos puntos de fuga. Bien, ahora vamos a hacer el corte. Si se dan cuenta, en este gráfico anterior, voy a llamar nuevamente, es el mismo, da la sensación de que fuera el mismo ancho del objeto de abajo, ¿correcto? En este caso, vamos a hacer lo mismo. Pero la diferencia es que, ¿de dónde vamos a sacar ese ancho del objeto en la parte de arriba? Se supone que, dense cuenta, está yendo de lo más pequeño a lo más grande, ¿no ve? Entonces, ¿de dónde saldría ese corte? Desde el punto de fuga 3 y con referencia de estos otros lados. Entonces vamos a llevar del punto de fuga 3, ¿sí? En este caso porque está encima y quiero que sea el mismo ancho de este objeto de abajo. Entonces, del punto de fuga 3
voy a hacer referencia al punto A'2 y voy a trazar, ¿sí? En ese espacio de ese lado. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Este va a ser el A'2. A este lado igual, del punto de fuga 3 a la A'1, entonces ahí voy a encontrar el A'1. Va a parecer que estuviera chueco, deforme, pero se van a dar cuenta al final que da la sensación de 3D, ¿sí? Y que la vez que está en perspectiva. Muy bien. Entonces, repintamos. Ahora, si se dan cuenta, como está, esta es nuestra línea horizonte, ¿se acuerdan? Esta es el centro. Como está encima de la línea horizonte, ¿qué se va a poder observar? O sea, quiere decir que nuestra vista, estamos mirando de abajo hacia arriba este objeto. ¿Qué se va a observar del objeto? De aquí, ¿qué le faltaría a este objeto para que esté completo? La base, porque está por encima de nuestros ojos, entonces nosotros vamos a ver la parte de abajo, ya no la parte de arriba como en este caso. ¿No ve? Está encima de nuestra vista. Entonces, para encerrar este objeto, aquí hemos encontrado lo que es B'1 y B'2. Vamos a llevar del B'1 de esta esquina hacia el punto de principal 2. ¿Sí? Entonces, del B'1 al punto principal 2 y viceversa, del B'2 al punto principal o punto de fuga 1. Y ahí automáticamente estaríamos cerrando el objeto. Entonces repintamos. Y si se dan cuenta, ahí está, ¿no? Da la sensación de que estuviera encima de ese objeto. Ahora vamos a hacer uno más arriba, un nivel más, ¿sí? Sobre el mismo eje, pero va a irse, la sensación de irse agrandando, ¿ya? Entonces, voy a hacer un poquito más arriba. Voy a ocupar este tamaño, casi el mismo tamaño. A este le voy a llamar punto A. Mismo ejercicio, punto A, punto B, y ya se acuerdan de lo demás, ¿no? Tengo que llevar a ambos lados. Listo, ya he llevado a ambos lados. Ahora necesito determinar el ancho. Como va a ser el mismo ancho de este objeto, entonces continúa la misma recta. ¿Ok? Del punto de fuga 3 hacia arriba. Igual del punto de fuga 3 hacia arriba. Ahí he formado lo que es el A'1, el A'2, el B'1 y el B'2. ¿Sí? Ahí está. Lo voy a repintar a ver para que se vea más claro. Muy bien. Entonces ya hemos repintado. ¿Ves? Se dan cuenta, está siguiendo la secuencia. Ahora tan solo vamos a trazar de dónde a dónde para completar la parte de abajo, porque está sobre nuestra línea horizonte. Estamos viéndolo de abajo hacia arriba, entonces se va a ver la parte de abajo, ¿no? La base del objeto. Entonces vamos a trazar del B'1 al punto de fuga 2, ¿sí? Y del B'2, ¿a dónde? Al punto de fuga 1. Ahora, si se dan cuenta, la base de este objeto es todo esto. Hasta aquí, miren, aquí se intersecta. ¿Se dan cuenta? Pero no puedo, o sea, no es lógico si tengo aquí un bloque que mi línea lo sobrepase ese bloque. Entonces, la línea tiene que ir hasta donde desaparezca con este bloque, ¿sí? Listo, entonces trazamos hasta donde choque con el otro bloque para que sea algo lógico. Porque si lo trazamos tal cual, vamos a estar colocando encima nuestra línea del anterior gráfico. ¿Sí? Tiene que tener cierta coherencia, ¿sí? Si se dan cuenta, observen bien. Aquí está un lado, otro lado, y aquí está la base, pero está tapado, de acuerdo a como estamos observando, está tapado por este otro bloque, no se ve ese otro, la parte de atrás, ¿sí? Y ahí sucesivamente. ¿Se entiende? Y tarea para ustedes es hacer el siguiente. A ver, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer este otro objeto que está al lado de este. Mira, aquí le hemos aumentado uno más, ¿no? Entonces, este objeto vamos a hacerle aquí hasta el otro lado. Y no hacemos otro eje por si acaso. Todo ya hemos determinado un solo punto. Entonces, de ese mismo punto va a salir el otro eje. Va a parecer que estuviera chueco, ¿no? Pero al final se van a dar cuenta que
es la perspectiva que hace ver esa sensación de, ¿ya? Entonces vamos a, dependiendo de dónde quieren hacerlo, por ejemplo aquí lo voy a hacer, ¿sí? Entonces va a parecer que estuviera súper inclinado, ahí, ¿ya? Va a ser más alto. Esta es la altura por si acaso, ¿sí? El que va del punto de fuga, ¿ya? Ahora voy a terminar de aquí hasta aquí, este va a ser el punto A, este va a ser el punto B. Va a parecer que estuviera cada vez más chueco, ¿sí? Entonces, nuevamente repito el procedimiento, del punto A al punto de fuga 1, y del punto B al punto de fuga 1, del punto A al punto de fuga 2 también. Y así, del punto B al punto de fuga 1, al punto de fuga 2, perdón, y a otro punto igual. ¿Sí? Y él se repite, mire, esta misma línea. ¿A ver? Entonces, una vez hecho eso, determino el ancho. Mismo procedimiento, el ancho. Ahora llevo de esos cortes de la prima 1 a prima 2, voy a llevar hacia el punto de fuga 3, hacia abajo igual, lo mismo. ¿Ya? Lo mismo, la prima 2 hacia el punto de fuga 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a observar el gráfico. A ver, vamos a repintarlo. Si se dan cuenta, ya salió nuestro gráfico. ¿Sí? Ahí está. Como está en la como está sobre nuestra línea horizonte, lo que termina el objeto, no se va a ver la parte de arriba. ¿Sí? Y como está por debajo de nuestra línea horizonte también todo el bloque, tampoco la parte de abajo no se va a ver, la base, como en este caso, miren. Aquí arriba se veía, pero aquí no, porque está encima de nuestra línea horizonte. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Aquí igual nosotros podemos continuarle. Tarea para ustedes va a ser continuar y hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero de este objeto, en la parte de aquí arriba. ¿Sí? Eso sería la actividad hasta la clase de hoy. ¿Sí? Tienen que eso pintarlo. Se supone que, a ver, aquí va a ir un objeto igual. Miren, voy a hacer a mano. Ahí más o menos esto ahí. ¿Sí? Tienen que ocupar, ahí van a hacer el mismo eje principal, en este caso el mismo que está yendo del medio, van a trazar la altura, ¿sí? Luego, aquí tiene que ir el punto A, el punto B, el punto A para este lado, para el punto de fuga 2, el punto B para el punto de fuga 2, ¿sí? Y ahí automáticamente tienen esto, este lado, este lado, este lado, este lado, este lado y este lado, ¿no ven? ¿Sí? Ahora faltaría la base. Entonces, aquí de este punto, que sería el B'1 y este B'2, van a llevar hacia un punto de fuga, hacia el punto de fuga 2, y este lado hacia el punto de fuga 1. En este caso sería algo así. Tal cual. Tiene que verse como si estuviera encima de este objeto. Y así, uno más, ¿sí? Entonces, hacen los tres niveles igual que aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Uno aquí y otro a este lado. Esa sería la actividad, eso sería todo, jóvenes. Pueden verlo una y otra vez el video, cuando gusten. Cualquier duda que tengan, estaré en el tiempo que les estoy avisando por el grupo. Eso es todo. Hasta la siguiente clase. No se olviden, por favor, en esta parte lo van a pintar, lo van a sombrear para que tenga estilo, ¿ya? Aquí pueden hacerlo blanco y negro si gustan o a color. Y aquí un tono más claro, como si tuviera la luz. Hagan de cuenta que hay un foco. Aquí más claro, más oscuro y mucho más oscuro, ¿no? Traten de darle ciertas tonalidades a sus diseños, ¿ya? Con eso más lo pintan bien y me lo presentan para la siguiente clase. Me lo envían, por favor, todo en PDF. Hasta la próxima.